entrar en nuestra meditación de la palabra del Señor en esta maravillosa noche, vamos a ir a Dios en una oración. Amados hermanos y hermanas que nos van a estar sintonizando en esta maravillosa noche, gracias por estar con nosotros en una programación más de Radio La Palabra. En esta maravillosa noche vamos a continuar entonces con nuestro tema. No sin antes, vamos a ir a Dios en una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por concedernos estar una vez más aquí presente, Padre Celestial, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre, con todos los que nos van a estar sintonizando. En esta maravillosa noche, Padre Celestial, te pedimos que los bendigas grandemente, Señor. Si alguno de ellos, Padre, se encuentra enfermo, Padre Celestial, de salud, bendígalos, Padre. Si alguno de ellos, Padre Celestial, está pasando por problemas, por tribulaciones, Padre, los ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Padre Celestial, aquellos que puedan estar infectados también, Padre, con el virus, Padre, los ponemos en tus manos en esta maravillosa noche, Padre Celestial. Asimismo también, Padre, por aquellos que no han creído, Padre, en tu palabra y se encuentran enfermos, te rogamos también por ellos, Padre, que restaure su salud. Padre, te damos gracias por tu palabra que vamos a leer en esta noche, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que tú seas alabado y glorificado en nuestra mente y en nuestros corazones, Padre, a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda, bendito Dios, obrar en aquellos corazones y en aquellas mentes también, Padre, que no han creído en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta maravillosa noche, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor, mis amados hermanos. Esperemos entonces que nos estemos sintonizando. Yo creo que sí. Muchas gracias por estar con nosotros en esta maravillosa noche. Vamos a ir a mis amados hermanos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, su verso 37 al 39. Nuestro tema se llama Ríos de Agua Viva. La continuación del capítulo 7, mis amados hermanos, que venimos, sacando temas de este capítulo. Y próximamente estaremos llegando al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Semana tras semana estamos meditando el Evangelio de Juan, mis amados hermanos, en esta maravillosa noche. Pues nos toca estos dos maravillosos versículos gloriosos de la palabra del Señor. El verso 37 al 39. Vamos a leer la palabra de Dios en esta maravillosa noche. La palabra de Dios, hermanos, dice de esta manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, que aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén, gloria al Señor. Mis amados hermanos y amigos, es aquí donde estaremos meditando en esta maravillosa noche la palabra maravillosa de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? En Él hay abundancia de agua. Solamente Él puede calmar nuestra sed. La sed puede ser cualquier problema, cualquier tribulación, cualquier enfermedad, cualquier desesperación. Y por supuesto, mis amados hermanos, el pecado, ¿verdad? Solamente en Él, mis amados hermanos, podemos ser saciados, podemos ser consolados, podemos ser llenos. A eso vino el Señor Jesucristo, a llenar los corazones vacíos. Entonces, vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios, cómo hemos de meditar estos dos versículos de la palabra del Señor. Dos puntos vamos a meditar en este texto, mis amados hermanos. Como punto número 1, cómo calmar la sed. Y como punto número 2, ríos de agua viva. En lugar de este evento, el templo de Jerusalén. El trasfondo, la fiesta de los tabernáculos. Amén. Era, hermanos, en el templo de Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos, donde Jesús, mis amados hermanos, nos da esta maravillosa enseñanza, ¿verdad? Hace 2000 años a los judíos.
Jesús, mis amados hermanos, es la única fuente. La única fuente es Jesús. Es como ir cruzando el desierto más grande que existe. Tener las instrucciones de la única fuente que existe para calmar tu sed en ese desierto inmenso. Y resulta que no haces por ir a la fuente y prefieres morir de sed. Así está el mundo sediento en este desierto que es la vida. Y su única fuente es Jesús, donde puede ser completamente saciado. Amén. No hay otro lugar, mis amados hermanos. Dios ha revelado su palabra con el propósito que el hombre pueda entender, ¿verdad? Que Dios es la parte fundamental en cada ser humano. Y como era tan difícil para el hombre entender, entonces Jesús, dice la palabra, que se encarnó, ¿verdad? Vino del cielo a traernos el mensaje y a decir que solamente Él puede, mis amados hermanos y amigos, calmar nuestra sed. Yo no sé cuál es, ¿verdad?, la circunstancia, la situación que podamos estar pasando cada uno de nosotros, pero lo que sí sabemos, ¿verdad?, por medio de las Sagradas Escrituras, es que Jesús es suficiente. Él es el único que puede calmar nuestra sed, que puede satisfacer nuestras necesidades, que pueda llenar el vacío que hay en nuestros corazones. Así que si no hemos creído en Él, no tenemos otra opción. No podemos encontrar, ¿verdad?, esta llenura en ningún otro lado. Tenemos que creer en Jesús. Y si ya hemos creído, no nos olvidemos, mis amados hermanos, que Él es todopoderoso para llenar ese vacío que pueda tener nuestro corazón a causa, ¿verdad?, de la vida. La vida es como un desierto inmenso que necesita del agua, ¿verdad? Cuando una persona está cruzando un desierto, ahí no hay agua. La necesidad ahí profunda, ¿verdad?, importante, es el agua. Y así es el hombre en este mundo. El hombre necesita del agua. Y el agua, dice la palabra, por el mismo Señor Jesucristo, que Él es el agua de vida. ¿Cómo calmar la sed? Inciso A. Dice la palabra del Señor en el verso 37. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, mis amados hermanos, se ha preguntado usted, ¿verdad, amigos? Se ha preguntado cómo calmar la sed. ¿De qué sed está hablando, verdad? Inciso A. Primeramente debemos saber, mis amados hermanos, que es una invitación universal. ¿Qué quiere decir universal? Que es para todos los seres humanos. Por eso dice la palabra, si alguno tiene sed. En Juan capítulo 3, verso 16, dice la palabra del Señor que Jesús vino por amor a todo el mundo. Y cuando Él habla allá, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, en el templo de Jerusalén, Jesús es claro con su mensaje y dice, si alguno tiene sed. Él no solamente dijo, ¿verdad?, los judíos. Él no solamente dijo los maestros de la ley de ese entonces, ¿verdad? Él no solamente dijo a aquellas personas que conozcan mucho de la palabra de Dios. Él no solamente dijo a aquellas personas que son fieles, no. Es una invitación para toda la humanidad. Todos pueden calmar su sed. Es una invitación universal. Todos pueden venir al Señor Jesucristo. Número 1, para que todos calmen su sed. Una invitación universal a calmar su sed. Inciso A. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Eso dice el inciso B que tenemos aquí en la pantalla. Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Verdad? Entonces, ¿quién no va a tener sed en un desierto? Caminando en un desierto, ¿verdad? Sin agua. Es obvio que todo el que camina en un desierto va a sentir sed.
y que ahí en el desierto, ¿verdad? Usted encontrara una inscripción y dijera, si tienes sed, ven, ven a esta fuente, refresca tu sed, quien quiera que sea. ¿Qué sería lo más común que nosotros haríamos, verdad? Si nos encontráramos en esa situación, pues nos detendríamos rápidamente y tomaríamos del agua de esa fuente en el desierto. Así es el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, hace una invitación, ¿verdad? Universal. Él no está obligando a nadie, es una invitación, ¿verdad? Universal, le da la opción al hombre. Ahora, lo que el hombre debe saber es que no hay más opción, que es solamente a través de Jesús. Entonces el hombre debe ser, ¿verdad?, inteligente y venir a Cristo Jesús. Porque la vida en esta tierra, mis amados hermanos y amigos, es difícil. Los judíos, ¿verdad?, se decían tener la ley del Señor, pero tenían muchos problemas, hermanos. Habían muchos problemas en la vida de los judíos que necesitaban ser saciados. Precisamente ahí estaban, dice la palabra del Señor, en la fiesta de los tabernáculos, que duraba aproximadamente 7 días. Y se alargaba un día más, según lo dice Levíticos 23, que era conocido como el 8º día, el día de solemnidad, ¿verdad?, para el Señor. Hermanos, pero eso, ¿verdad?, que ellos hacían, lo hacían simplemente por tradición, según Levíticos 23:36. Y cuando salían de ahí del templo, hermanos, seguían con la vida igual. No había un cambio de vida. Dice la historia, ¿verdad?, que en la tradición de los judíos, ¿verdad?, de los sacerdotes del templo, en la fiesta de los tabernáculos, cada día ellos sacaban agua de la fuente que llenaba el estanque del Siloé, que lo podemos ver ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y dice la palabra, ¿verdad?, dice la historia, que ellos rociaban el altar, derramaban el agua de la fuente sobre el altar del templo. Y cuando ellos traían, ¿verdad?, el agua de la fuente, dice que venían cantando los salmos. Llegaban al altar y derramaban el agua sobre el altar, y luego dice que bebían también de esa agua. Y es en ese preciso momento, ¿verdad?, en que los sacerdotes están haciendo todo este ritual, dando gracias a Dios, ¿verdad?, de esa manera, por las bendiciones, por el agua que Dios les había dado a ellos, ¿verdad?, en el desierto, porque de eso se trataba la fiesta de los tabernáculos, de recordar cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y cómo ellos vivieron en el desierto por el poder de Dios. Sin embargo, hermanos, la vida de estos hombres no había cambiado. Entonces, en ese momento Jesús se para, y es cuando Él dice, ¿verdad?, que Él es el agua de la vida. Él es lo que le hace falta, ¿verdad?, a todo ser humano, que le hacía falta a los judíos en ese entonces, aunque ellos se decían ser el pueblo de Dios, ¿verdad?, tener el conocimiento de Dios, les hacía falta a alguien, y era el Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué debemos hacer? Aceptar la invitación. Él está diciendo, ¿verdad?, a través de su palabra, si alguno tiene sed. Una invitación que fue hecha por el propio Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Muchos han recibido esta invitación, ¿verdad?, y muchos aún no lo han recibido todavía. Y es por eso que la palabra de Dios se sigue predicando, para que la gente pueda aceptar la invitación y venir a beber del agua de la vida, ¿verdad? Siempre el hombre se preocupa, mis amados hermanos, por las cosas materiales, ¿verdad?, por la comida material. Por eso es que allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, nos habla del pan, ¿verdad?, porque esa es la preocupación del hombre, el pan. En Juan capítulo 4, con la mujer samaritana, también nos habla del agua viva, porque la preocupación del hombre es el agua, beber, porque sin agua este cuerpo no subsiste.
Y así es el alma del ser humano, necesita del agua de la vida para vivir, para ser saciado, para ser lleno, para ser limpiado. Porque dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando creemos en Jesús, somos limpiados. Jesús significa, hermanos, el agua que puede limpiar nuestros pecados. Solamente por medio de Él podemos alcanzar la vida eterna. Entonces, todos necesitamos de esta agua. Número 2, ¿por qué es universal? Inciso A, porque todos necesitamos calmar nuestra sed. Así es. ¿Por qué es universal la invitación? Porque Dios, hermanos, conoce a todos los seres humanos que existen en la tierra, que han existido y que van a existir, ¿verdad?, en el futuro. Si es que el Señor Jesucristo no viene hoy, por supuesto, si es que el Señor Jesucristo no viene, en verdad, en nuestra generación, va a levantarse otra generación, y esa generación que viene después de nosotros va a necesitar del Señor Jesucristo también. Por eso es una invitación universal que estará en pie, hecha directamente por Dios, hasta la segunda venida, mis amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice el libro de Isaías, su capítulo 55, y su versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios de esta manera: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestras almas con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Es por eso, mis amados hermanos, que es universal la invitación de nuestro Dios, porque todos tienen necesidad. Y es una invitación universal, porque cuando Él, ¿verdad?, profetiza por medio del profeta Isaías, dice: a todos los sedientos, a todos. ¿Quién puede tener sed, verdad? Todos los seres humanos tienen sed del agua física. Eso significa que todos los seres humanos necesitan también de Dios. Eso significa que todos los seres humanos tienen la oportunidad de venir y beber de esta agua gratuitamente, dice la palabra del Señor. Fíjense cómo está la preocupación del hombre según el profeta Isaías. Dice la palabra del Señor que el hombre se preocupa por el dinero, ¿verdad? El hombre se preocupa, hermanos, por la comida. Y el hombre siempre paga por las cosas materiales. Paga por la comida, paga por la bebida. Todo es pagado. Mas, sin embargo, para saciar su alma, dice la palabra del Señor, que es gratuita, porque es una invitación hecha por el Creador de todas las cosas, por Dios. Dice el verso 2 de Isaías: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? El hombre, mis amados hermanos, trabaja y trabaja incansablemente. Y hay hombres que tienen hasta 2 o 3 trabajos, ¿verdad? Y que no descansan. Mas, sin embargo, por más trabajo que el hombre tenga, por más dinero que el hombre tenga, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que no puede ser saciado. Porque al final el hombre gasta su dinero en las cosas que no pueden saciarlo, dice la palabra. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Porque el hombre trabaja y trabaja, hermanos, para diferentes cosas. No solamente trabaja para la comida. Hay hombres que trabajan, mis amados hermanos, para los vicios. Imagínense, una semana trabajando para terminarlo tomando, para terminarlo fumando, para terminarlo en las drogas, para terminarlo en las fiestas, yo qué sé, ¿verdad? Total que el esfuerzo que el hombre tiene lo usa para querer satisfacer su vida en esta tierra,
Tal vez quiere comprarse un carro del año, tener una buena casa, tener buena ropa, ¿verdad? Dejarle mucho dinero a sus hijos, yo qué sé, ¿verdad? ¿Cuáles son las preocupaciones, las prioridades? Pero siempre son materiales y el hombre no puede ser saciado. Dice la palabra del Señor que trabaja y trabaja el hombre y gasta lo que él gana en lo que no le puede saciar. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Dice la palabra, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestras almas con grosura. ¿Qué tiene que hacer el hombre, hermanos, para encontrar, verdad, esa llenura que le hace falta en su corazón, en su alma? Dice la palabra, escuchar la voz de Dios, oídme atentamente. Hay que ponerle atención, ¿verdad? Así como le ponen atención, ¿verdad? Cuando están en su trabajo, ¿verdad? Le ponen atención a cómo cocinar, ¿verdad? Una comida, cómo captar la receta, yo qué sé, ¿verdad? El hombre le pone atención a la escuela, ¿verdad? Porque quiere graduarse. También dice la palabra que hay que ponerle atención a Dios. Y si le ponemos atención a Dios, entonces el resultado será que vuestras almas serán deleitadas. Dice la palabra del Señor. Inclinad vuestro oído. Lo que el hombre no hace, hermanos, es que no inclina su oído, no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero si el hombre escucha con atención, la palabra de Dios va a encontrar fe. Y dice la palabra, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Eso quiere decir que el alma del hombre sin Dios está muerta. Por más que el hombre trabaja y trabaja y trabaja en esta tierra, su alma está muerta. No ha encontrado, hermanos, la felicidad. Ahora cuando viene y escucha la palabra de Dios atentamente, cuando el hombre inclina su oído para escuchar la voz de Dios, dice la palabra del Señor, que entonces vivirá su alma. Hermanos, todo va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar su vida, va a cambiar su forma de pensar. Y va a sentir, hermanos, esa abundancia de vida que nunca antes lo sintió en ningún otro lado. Es por eso, mis amados hermanos y amigos, que esta invitación es universal, porque todos los hombres necesitan a Dios en su corazón, en sus vidas, para que pueda vivir sus almas. Inciso B, porque todos debemos venir a Jesús, la única fuente de vida. Es por eso que es universal. Todos los seres humanos necesitamos venir a nuestro Señor Jesucristo. Inciso B, una invitación dada por Dios. Dice el verso 37 del Evangelio de Juan, Jesús alzó la voz diciendo que los que tengan sed vengan a mí, o sea, vengan a Él. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, alzó la voz. ¿Y saben cuántas personas había en el templo? Habían, hermanos, una gran multitud, porque había gente de todos lados, ¿verdad? No solamente habían personas habitantes de la nación de Israel, sino habían judíos de todo el mundo que subían, mis amados hermanos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. Entonces ese era un día, ¿verdad? Una semana donde se llenaba, hermanos, de gente el templo. Era una gran multitud y todos necesitaban escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es una invitación hecha directamente por Dios. Jesús alzó la voz diciendo que los que tengan sed vengan a Él. Inciso A, ¿por qué alzó la voz? Inciso B, porque es una noticia que todos deben saber. Todos deben saber esta noticia, hermanos, que necesitan a Dios en sus vidas. Y por eso es que cuando Él, mis amados hermanos, se fue al cielo, dice la palabra que mandó a sus discípulos, a los 12, a predicar esta buena noticia a todo el mundo, ¿verdad? Y hasta aquí ha llegado la voz de Jesús. Ha llegado ahora hasta el continente de América.
Ha llegado, hermanos, a través de las Sagradas Escrituras. Y ahora la voz de Jesús se escucha también por las diferentes ondas de la tecnología, ¿verdad? Por la radio, por Facebook, por diferentes redes sociales. La voz de Jesús, hermanos, sigue hablando a toda la humanidad porque es una noticia que todo el hombre debe saber. Todos los hombres deben saber esa noticia. Tienen esa opción. Usted quiere seguir, ¿verdad? Solo, sufriendo, esforzándose por usted mismo. Esa es su decisión. Pero Jesús le da la opción. Vengan a mí. Allá mismo en el Evangelio de Mateo, su capítulo 11 y su versículo 28 dice la palabra: todos los que estáis cansados y trabajados, venid a mí, que yo os haré reposar. Hay creyentes que todavía no reposamos en Jesús, pero ya hemos creído en Él. No nos olvidemos que en Él podemos encontrar reposo, podemos encontrar descanso, podemos encontrar agua de vida, podemos ser saciados, hermanos. A veces estamos buscando, ¿verdad?, ser saciados en otras cosas, en las cosas materiales, en las cosas de la vida, en el pecado. Pero mis amados hermanos y amigos, se nos olvida que tenemos la fuente principal, que es el Señor Jesucristo, que si nosotros volvemos a Él, ¿verdad?, nos ponemos en sus manos, le creemos a Él, mis amados hermanos, nuestra vida va a cambiar. Número 2, el agua de la vida es gratuita. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, aparte de Isaías 55, también dice que es gratuita. Bueno, usted podrá decir, pero eso es en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 22 y su verso 17, dice la palabra de Dios de esta manera: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Por eso, mis amados hermanos, sigue siendo una invitación universal, gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada. En aquella gran fiesta, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo se puso en pie propiamente. Y ahora, dice la palabra, a través de la iglesia y por medio del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo sigue clamando a través de la palabra de nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que todos aquellos, ¿verdad?, que tengan sed, vengan y tomen del agua de la vida gratuitamente. Ese es el mensaje que todo el mundo, mis amados hermanos, debe conocer. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Inciso, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién tiene sed? Todos. Todos los que aún no han creído en el Señor Jesucristo. Todos los que ya hemos creído y seguimos buscando ser llenados, ¿verdad?, con otros métodos, con otras cosas. No nos olvidemos que Él es el único que puede calmar nuestra sed. Aquí usted no va a pagar nada, ¿verdad? ¿Cuánto paga usted por la comida que come, ¿verdad?, cada día? ¿Cuánto paga por el agua que bebe todos los días? Más aún, ¿cuánto paga, verdad, por esos deseos que tiene de las cosas materiales, verdad? ¿Cuánto paga por sus vicios, verdad? ¿Cuánto no paga el hombre por los vicios, por las drogas, cantidades de dinero, por las medicinas para curar este cuerpo? ¿Cuánto no invierte el hombre, verdad? Hasta un seguro de vida tiene a veces, ¿verdad? Un seguro de salud. Y hay que pagarlo. Pero para que usted pueda tener la vida eterna, no necesita pagar nada. Eso es maravilloso. Eso es glorioso. Dice la palabra del Señor, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el quien quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente, mis amados hermanos y amigos, usted tiene la oportunidad de tomar del agua de la vida. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Pasamos al número 2. Número 2, ríos de agua viva. Bueno, ríos de agua viva, mis amados hermanos, significa abundancia de agua, ¿verdad? Abundancia de agua. Número 1.
Si usted viene, cree en el Señor Jesucristo, toma entonces del agua gratuitamente. Y después de que usted haya tomado del agua gratuitamente, dice la palabra, que de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 38, dice la palabra del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjense. Dios conoce, mis amados hermanos, la necesidad que tiene cada ser humano. Cada ser humano necesita del agua. Y nos imaginamos aquellas naciones, ¿verdad?, donde se dice que no hay agua, por ejemplo, en África. Dice, ¿verdad?, que hay lugares donde no hay agua y la gente desea agua. Agua y no hay. Es muy escasa el agua en esos lugares. Aquí el agua se usa, ¿verdad?, hasta para lavar los carros, hasta para regar el pasto, hasta para regar las plantas. Pero allá la gente dice que tiene necesidad de agua y no hay agua. Allá el agua es escasa. Dios conoce que nuestro corazón, hermanos, nuestro centro, nuestro interior, ¿verdad?, tiene escasez. No tiene agua. Y cuando nosotros creemos en Él, dice la palabra, que Él pone en nuestro interior fuentes, ¿verdad?, ríos de agua viva. Número 1, de todo aquel que viene a Jesús. Juan 8:38. Todo aquel que viene a Jesús va a experimentar eso. Ahora la pregunta es, ¿verdad?, si nosotros ya hemos creído, ¿cómo hemos experimentado estas cosas en nuestras vidas? Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y si usted no ha creído, usted tiene que creer en Jesús y usted va a experimentar lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿verdad? Hay personas que han venido a Jesús, que antes tenían, ¿verdad?, una vida desordenada y que ahora sus vidas cambiaron. Y hay personas que estamos en Jesús, que aún, ¿verdad?, quizá nuestra vida no ha cambiado, pero eso es porque nosotros, hermanos y amigos, no queremos, ¿verdad? Tenemos el agua ahí fluyendo en nuestro interior y preferimos, hermanos, otras cosas. Pero si usted viene y cree en Jesús, cree en la palabra de Dios, usted va a experimentar esos ríos de agua viva. Dice la palabra que todo aquel que viene a Jesús, viene sediento, ¿verdad? Inciso A, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, debemos creer en Él, mis amados hermanos, en Él. Debemos tener nuestra fe puesta en Él, ¿verdad? Tal vez a veces no somos saciados porque ponemos nuestra fe en otras cosas, ¿verdad? Fíjense que aquí la palabra se pone directamente a Él. El Espíritu y la Iglesia dicen que vengan y beban ¿de qué? Del agua. El agua es Jesús. El Espíritu y la Iglesia apuntan a Jesús. Jesús mismo, cuando estaba en esta tierra, Él mismo dijo, vengan a mí. A veces no somos saciados porque vamos a otras cosas, hermanos. Vamos a las tradiciones, como lo hacían los judíos, ¿verdad? Ellos tenían la palabra de Dios. Ellos podían ser saciados por la fe en Dios. Pero ellos querían ser saciados a través de los rituales. A través de sacar el agua de la fuente del Siloé y regarlo sobre el altar y beber del agua ritualmente. Pero cuando salían del templo, la vida seguía igual o peor aún, porque su fe no estaba puesta en Dios, su fe estaba puesta en los rituales que la misma ley decía. Ahí estaba puesta su fe. Y ellos pensaban que teniendo una vida, ¿verdad?, llena de ritualismo, podían cambiar su forma de vivir. No tenían la fe puesta directamente en Dios. Y nosotros, hermanos, podemos caer en eso, ¿verdad? Las tradiciones. Y cuando caemos, hermanos, en las tradiciones, nuestra fe está puesta, hermanos, en las cosas, ¿verdad? Puede que no vamos a ser saciados, porque no hay otra forma de ser saciados.
Para ser saciados hay que creer en Jesús. Hay que creer en Él. Hay que ver a Jesús. Hay que poner la mirada solamente en Jesús. Jesús mismo se apunta a Él. La iglesia y el Espíritu apuntan que es Jesús. Entonces, si hemos creído, que no se nos olvide que Él es la fuente de agua viva. No es la iglesia, no son las prácticas de la iglesia, no son las cosas de la vida, es Jesús. Jesús es el único que puede llenar nuestra vida, ¿verdad? Si no ponemos la mirada en Jesús, si ponemos la mirada en otras cosas, hermanos, vamos entonces a continuar, ¿verdad? Siendo un pueblo religioso nada más como lo era la nación de Israel. Hay que tener fe en el Señor Jesucristo. Número 2, un mundo sediento. Ahora, ¿cuál es esta sed? Usted podría decir, ¿verdad? Pues aquí mismo nos lo enseña, hermanos, el capítulo 7, ya que estos versos pues ya lo hemos presentado, ¿verdad?, en nuestros temas. Entonces, solamente aplicamos el contexto del verso 37 al 39. La sed que mata. En Juan capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor que Jesús no quería estar en Judea y se había ido a Galilea, porque allá en Judea los religiosos querían ¿qué? Matarlo. Los judíos, hermanos, querían matar a Jesús. Fíjense, esa es la sed que mata. No hay llenura. Si en nuestro corazón hay deseo de matar, si en nuestro corazón hay odio, si en nuestro corazón hay rencor, si en nuestro corazón hay desprecio, si en nuestro corazón hay discriminación, un sinnúmero de cosas, toda clase de pecado, hermanos. Si es verdad que usted no ha creído, usted necesita venir a Jesús para que su vida pueda cambiar. Pero si usted ya creyó, entonces necesita creer en Jesús, necesita buscar más de Jesús, necesita ver a Jesús, necesita seguir el ejemplo de Jesús para que todas estas cosas puedan ser saciadas y todas estas cosas puedan ser eliminadas, ¿verdad?, de su vida. Porque cuando hay odio, cuando hay enojo, cuando hay coraje, cuando hay rencor, cuando hay envidia, hermanos y amigos, eso hace daño, ¿verdad?, a nuestra vida. No somos una persona feliz. Y no solamente eso, nuestra alma está sediento, ¿verdad? Porque si yo tengo ganas de matar, si yo tengo ganas de odiar, si yo tengo ganas de despreciar, eso significa que mi interior no tiene paz y necesita ser saciado. Y solamente lo puede saciar, solamente lo puede transformar el Señor Jesucristo. Número 2, Juan capítulo 7, versículo 5, la incredulidad. Dice la palabra del Señor que los hermanos carnales de Jesús no creían en Él. Incredulidad, no hay fe que Jesús puede cambiar la situación, no hay fe que Jesús puede cambiar mi vida, no hay fe que Jesús pueda llenar mi vida, no hay fe que Jesús pueda transformar mi vida. Incredulidad. No reciben a Jesús como su todo y prefieren buscar otras cosas para llenar ese vacío. La incredulidad, hermanos, es también una sed, ¿verdad?, que mata al ser humano. La incredulidad a Dios. Creemos más en las cosas físicas, en las cosas que se ven, en las cosas materiales y no ponemos nuestra fe en Dios. Número 3, Juan 7:12, dice la palabra que murmuraban unos a otros de Jesús. Murmurar significa hablar de otra persona a sus espaldas. Eso hacían los judíos en la fiesta de los tabernáculos, en el templo de Jerusalén. Fíjense que estaban adorando a Dios, pero dice la palabra del Señor que murmuraban unos a otros a espaldas de Jesús. Y como Jesús es omnisciente, pues todo lo sabía. Y quedó escrito aquí en el Evangelio de Juan. Entonces, mis amados hermanos, cuando murmuramos, ¿verdad?, de nuestro prójimo, de nuestro vecino, si usted no ha creído, pero en su corazón hay murmuración, ¿verdad?, le gusta hablar mal de otras personas, usted necesita cambiar. Y si nosotros ya hemos creído y todavía murmuramos en nuestro corazón de nuestros hermanos, murmuramos de su forma de ser, murmuramos de las cosas que ellos hacen,
Hablamos mal de ellos, a espalda de ellos y no delante de ellos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, necesitamos ser cambiados también. Nuestra alma está sediento, ¿verdad? Somos solamente religiosos. Esa es la sed que mata al hombre, mis amados hermanos. No tiene paz. Cuando nosotros vivimos esa clase de vida. Juan 7:13 dice la palabra miedo a la verdad. Había muchos que habían entendido que Jesús era el Cristo, pero tenían miedo de los judíos. Y entonces, por miedo de los judíos, dice la palabra, que ellos no se atrevían, ¿verdad?, a creer en Jesús. Así hay gente que le tiene miedo a la verdad, ¿verdad? Que tiene miedo venir a Jesús. Hay personas que tienen miedo, mis amados hermanos, reconocer que necesitan de Cristo Jesús. Miedo a la verdad. Eso es otra sed que mata también, porque si usted entiende que necesita de Dios, pero se aferra a no aceptarlo, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a perder. En Juan capítulo 7, versículo 19, dice la palabra que nadie puede cumplir la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de Dios, hermanos, es santa. Fue dada allá en el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 20 nosotros podemos ver la revelación divina dada por escrita, ¿verdad? En el monte Sinaí. Pero también Dios ha puesto la ley implantada en la conciencia de cada ser humano a tal grado que cada ser humano puede darse cuenta de lo que está haciendo, si lo que está haciendo es bueno o si lo que está haciendo es malo, ¿verdad? Él lo puede saber. Entonces, como él lo puede saber, él se da cuenta que lo que está haciendo es malo. Y eso es pecado. Entonces, mis amados hermanos, nadie puede cumplir la ley. Ni siquiera los judíos que lo tenían por escrito pudieron cumplir la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que somos pecadores. Y si somos pecadores, entonces estamos sedientos. Necesitamos ser saciados. Necesitamos calmar esa sed. Necesitamos ser libres de la condenación. Y eso es solamente a través del Señor Jesucristo. Juan capítulo 7, versículo 23 dice la falta de amor al prójimo. Ahí en Juan capítulo 7, versículo 23 dice la palabra del Señor que los judíos eran circuncidados. Cuando la circuncisión les tocaba el día de reposo, ellos eran circuncidados el día de reposo. Pero allá en Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante, Jesús sana a un hombre paralítico que ya tenía 38 años de estar postrado en una cama y Jesús se compadece de él y lo sana. Y dice la palabra del Señor que esta gente, en vez de alegrarse que este hombre había sido sanado, empezaron a cuestionar por qué fue sanado el día de reposo. Habían quebrantado. Ellos acusaron a Jesús que él había quebrantado la ley. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Falta de amor al prójimo. A ellos no les interesaba que el hombre estaba enfermo por 38 años postrado. A ellos lo que les interesaba, hermanos, era cumplir, ¿verdad?, la tradición de la ley. Y así, a veces, hermanos, también caemos nosotros, ¿verdad?, en ese papel de religiosos. A veces, mis amados hermanos, preferimos solamente, ¿verdad?, seguir lo que está escrito y pensamos que siguiendo lo que está escrito, a como nosotros lo entendemos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando por seguir lo que está escrito, despreciamos a los otros que también siguen lo que está escrito, pero que no entienden igual que nosotros. ¿Y qué hacemos, hermanos? Los despreciamos, los desprestigiamos, los apartamos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que estamos quebrantando la ley de Dios, que estamos demostrando entonces que nuestra alma está sedienta, que estamos demostrando que no estamos siendo llenos, por más conocimiento que tengamos, nos hace falta amor. Entonces, hermanos, el amor al prójimo es un gran problema de toda la humanidad, tanto de creyentes como de incrédulos que necesitan ser saciados por medio del Señor Jesucristo.
Por eso cuando Él se fue al cielo, allá en Juan capítulo 7, versículo 13, antes de ser arrestado el Señor Jesucristo, dice en Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán la gente que sois mis discípulos. En esto conocerán la gente que ustedes han sido llenos del agua de la vida, que ustedes han bebido del agua de la vida, que el Espíritu de Dios rebosa y rebalsa en el ser de cada uno de vosotros. En esto conocerán la gente que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque allá, hermanos, en Israel, el pueblo judío que se encargaba de instruir, ¿verdad?, la ley a los demás, no tenía la capacidad de amar a su prójimo. Si no tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo, si no tenemos la capacidad de amar a nuestros hermanos, todavía nos hace falta, hermanos, agarrarnos de la fuente de la vida, del agua de la vida. Nos hemos agarrado tal vez de la letra, nos hemos agarrado tal vez de las tradiciones, nos hemos agarrado tal vez de las liturgias, nos hemos agarrado de cualquier otra cosa que usted quiera, pero no se ha agarrado de Cristo Jesús. Le hace falta que Jesús sea el centro de su vida para que pueda ver con ojos de Jesús a las otras personas. Eso era lo que le hacía falta al pueblo de Israel, que decía ser el pueblo de Dios, pero que no miraba con los ojos de Dios a su prójimo. Ellos no fueron capaces de ver a este hombre, 38 años postrados en la cama, con los ojos con los que lo vio Jesús. Jesús vio, ¿verdad?, a este hombre postrado y lo amó y lo sanó, porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, es incomparable y es sin igual, sin excepción de personas. Y eso se debe reflejar en todo aquel que haya bebido del agua de la vida. En eso, hermanos, se refleja que nosotros ya somos diferentes. Una fuente en el desierto, como lo dice Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Los judíos, hermanos, recordaban lo que Dios había hecho con ellos en el desierto cuando salieron de Egipto. Allá en Éxodo capítulo 17, verso 1 al 7, dice la palabra del Señor que el pueblo tenía sed en el desierto y que Dios le dijo a Moisés, ve y golpea la peña de Oreb y de esa peña saldrá agua y todo el pueblo beberá. Y dice la palabra del Señor que Moisés lo hizo así y todo el pueblo de Israel bebió agua en el desierto. Ahora Jesús se presenta como la fuente de agua. Inciso B, Jesús es una fuente en el desierto donde podemos cambiar nuestra forma de vivir si venimos a Él. Él transforma el interior del hombre de ser un desierto a ser ríos de agua viva por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 7, versículo 39. Aquel desierto, hermanos, que estaba cruzando Israel desde Egipto hasta Canaán. Ese es el desierto inmenso que tiene el alma de cada ser humano que no ha creído en Jesús, de cada creyente que ha puesto su mirada en otras cosas que no sea Jesús. Ese desierto simboliza el alma sediento de cada ser humano. ¿Y dónde puede ser saciado? En Jesús. Jesús, mis amados hermanos, fue golpeado, fue herido, fue crucificado allá en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para que nosotros podamos beber del agua de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos y amigos, necesitamos ser saciados. Ese desierto de sequedad que es su alma necesita ser inundada por el agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús debe reflejarse en la vida de cada uno de los creyentes, ¿verdad? No por seguir una forma de entendimiento, de concepto teológico humano, sino por seguir el ejemplo de vida del Señor Jesucristo. El amor de Dios tiene que reflejarse en cada uno de los creyentes y de esa manera es como los creyentes se identifican como el pueblo de Dios. Si todavía no somos capaces de eso, necesitamos volver a Jesús. Como hay algunos textos, algunas páginas, ¿verdad? Algunos temas que se llaman, que se titulan a veces, o nosotros mismos los ponemos por título, volviendo a la Biblia.
volviendo a las Sagradas Escrituras, volviendo a lo escrito, volviendo a las sendas antiguas. Un seminario que dieron los hermanos la otra vez. Pero ¿qué hay de volver a Jesús? De volver a ver la cruz donde Él murió por nuestros pecados. ¿Qué hay de volver a Jesús como la fuente de vida? Hermanos, es bueno volver a la Biblia, pero no para ver solamente la información de lo que dice, sino para hacerlo una realidad en nuestras vidas. Que Jesús sea la fuente de vida de cada uno de nosotros. Inciso B, como dice la Escritura, Juan 7:38. En las Escrituras, hermanos, estaba escrito, estaba profetizado, ¿verdad? Que Jesús iba a venir a esta tierra. Que Dios iba a calmar la sed de todos los seres humanos. Las promesas, número uno, las promesas proféticas de agua viva se cumplen en Jesús. ¿Dónde encontramos estas promesas? Inciso A, las aguas que salen del templo de Dios. Dice la profecía de Ezequiel capítulo 4, versículo 1 al 12. Y voy a leer nada más el versículo 12. Dice la palabra del Señor de esta manera. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47 y verso 12, dice la palabra. Y junto al río de la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Amén. Dice la palabra que iba a salir un río del templo de Dios, un río del santuario de Dios, que iba a calmar la sed, que iba a transformar el desierto en plantas, en árboles frutales que iban a estar a uno y al otro lado del río, el río de agua viva. Hermanos, es Jesús. Jesús vino del cielo, directamente del seno del Padre, dice la palabra del Señor, a esta tierra. Él es el cumplimiento profético. Por eso dice, como dice la Escritura, Juan capítulo 7, versículo 38. La Escritura decía que el agua de vida iba a salir directamente del templo. No, hermanos, no de allá de la fuente que llenaba el Siloé. Eso no lo dice la Escritura. Esa era una tradición judía, ¿verdad?, que ellos practicaban para darle gracias a Dios por el agua física, pero hacía falta darle gracias a Dios por la vida eterna, por la llenura espiritual. Dios sabía la necesidad del pueblo judío, y no solamente del pueblo judío, sino de todas las naciones. Y Él promete, hermanos y amigos, que Él iba, ¿verdad?, a hacer que un agua viva, un río de agua viva, saliera del santuario y le diera vida a todas las cosas. Inciso B, las aguas vivas que salen de Jerusalén. En Zacarías capítulo 14, versículo 8, nos dice, mis amados hermanos, que iba a salir en el día del Señor agua viva de Jerusalén. ¿Y en dónde se encontraba Jesús en ese entonces? Allá, hermanos, en la nación de Jerusalén, en el templo de Salomón. Es ahí donde Él dijo, mis amados hermanos, que Él es el agua viva. Y allá fue donde el Señor Jesucristo murió, hermanos, y de ahí salió la noticia para todo el mundo. Noticia que todos los hombres deben entonces, ¿verdad?, reconocer que Jesús es el agua viva, el único que puede cambiar su sed. Por eso la palabra del Señor dice en Juan 7:38, Jesús dice, como dice la Escritura, porque Él es el cumplimiento profético de todas las promesas de agua viva que encontramos en las Sagradas Escrituras, o sea, en los libros del Antiguo Testamento. Inciso C, Jesús dio esta enseñanza en forma de remés. Hermanos y amigos, ahí en el templo de Jerusalén habían grandes maestros. No solamente estaban los sacerdotes, estaban las autoridades más importantes de Jerusalén en ese tiempo, los conocedores de la ley, los maestros de la ley, ya que era la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas solemnes, ¿verdad?, más importantes que Dios le dio al pueblo de Israel. Ellos eran estudiosos de las Sagradas Escrituras. Y esta enseñanza en forma de remés quiere decir, hermanos, que Jesús, ¿verdad?, les dio a ellos una pista cuando se presentó como el agua de viva, el agua, como la fuente de ríos de agua viva. Ellos, hermanos, pudieron entender a qué se refería Jesús.
se refería a Zacarías, se refería a Ezequiel, se refería a las Escrituras. Ellos entendieron entonces que Jesús era el cumplimiento de las Escrituras, que Él era el Mesías. Pero mis amados hermanos, muchos no quisieron entender. Y quizás en el tiempo actual usted también lo ve, lo escucha, pero tal vez no quiere entender, ¿verdad? Tal vez prefiere seguir sin creer, o tal vez prefiere seguir su religión, prefiere seguir su creencia, prefiere seguir su tradición y no ver, ¿verdad?, a Jesús como la fuente que puede calmar su sed. Número 2, esto dijo del Espíritu Santo que aún no había venido. Juan capítulo 7, versículo 39. Vamos a ir, hermanos, terminando nuestra presentación del Evangelio de Juan, un evangelio muy hermoso, que es una bendición que nosotros podamos meditar, hermanos, la palabra de Dios. Dice en el verso 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo aún no había venido. Esto dijo entonces del Espíritu Santo, conforme a las Escrituras. Inciso A, Jesús descendió del cielo. El río que sale del santuario de Dios, ¿de dónde vino? Dice la palabra proféticamente que salía del santuario de Dios, del templo de Dios. Jesús descendió del cielo, del templo de Dios. Verso 33. Juan 7:33, él dice que él viene del cielo. El Espíritu Santo también, hermanos, viene del cielo. Juan 7:39. Inciso B, del templo de Dios, del cielo de Dios. Isaías 44:3. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice que el Espíritu Santo, hermanos, vino del cielo. Joel capítulo 2, versículo 28. Voy a leer esta profecía del profeta Joel. En el capítulo 2 y su verso 28 dice la palabra de Dios de esta manera. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta profecía, mis amados hermanos, se cumplió en el día del Pentecostés. Fue cuando los que creyeron en Jesús recibieron el Espíritu Santo. A eso se refería el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que Él es el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Él es el cumplimiento profético del agua viva que desciende del cielo de Dios, que viene del santuario de Dios, y es un regalo de Dios para todas las naciones. Sí, en la Nueva Jerusalén habrá un río limpio de agua de vida que sale del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5, el cumplimiento máximo de las profecías. Quizás, mis amados hermanos, cuando estas profecías llegan a su cumplimiento exacto, ¿verdad?, completamente, será cuando usted y yo estemos allá en la Nueva Jerusalén, cuando dice Apocalipsis 21, 1 al 7, allá ya no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, no habrá más llanto, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Allá es donde verdaderamente, entonces, mis amados hermanos, estaremos completamente en el Señor Jesucristo, porque seremos semejante a Él. Entonces dice Apocalipsis 22, 1 al 5, que en la Nueva Jerusalén habrá un río limpio que sale del santuario de Dios, y que las naciones salvas estarán alrededor de este río, como lo dice las Sagradas Escrituras. Qué maravilloso será, mis amados hermanos, cuando por haber creído en el Señor Jesucristo, por haber recibido esta buena noticia, que Él es el único que puede cambiar nuestra sed, un día estemos allá juntos en la Nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, después me mostró un río limpio, de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad.
Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz, de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ahí, hermanos, será el cumplimiento exacto, máximo, ¿verdad?, de todas las profecías y las promesas de Dios, cuando nosotros, usted y yo, estemos allá en el trono de Dios, viendo su rostro, dice la palabra del Señor, viendo su promesa hecha realidad en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ser parte de estas personas, verdad, que van a estar allá en la Nueva Jerusalén? Recibiendo el mensaje del Señor Jesucristo, que Él es el único que puede dar vida a nuestra alma, ¿verdad? Que necesitamos de Él. Si nosotros creemos en Él, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Una profecía que será al máximo cuando estemos para siempre con el Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta maravillosa noche. El que tiene sed, venga. No hay otro lugar donde puedes calmar tu sed. Todos tenemos la necesidad de Dios. Solo por medio de Él podemos vivir una vida sin sed. Los creyentes debemos reflejar esta vida en nuestra forma de vivir. Formarás parte de los que estarán en la Nueva Jerusalén y verán el río que procede del trono de Dios. Si no creen en Jesús, no. Lamentablemente es así, porque la palabra de Dios dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Tú puedes definir, ¿verdad?, desde hoy tu situación, vivir con sed y ser condenado, o vivir sin sed en esta tierra y al último día ver el rostro de tu Creador, vivir con Él junto al río de agua de vida que procede del trono de Dios y del Cordero, porque de allá salió el agua para todas las naciones. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, y vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por darnos, Padre, la oportunidad de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con todos, Padre Celestial, los que nos estuvieron sintonizando en esta maravillosa noche y los que lo harán de manera pregrabada, Padre, a través de Radio La Palabra, Señor. Te pedimos bendición para la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pedimos que tú seas alabado y glorificado, Padre, a través de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestro espíritu, Señor, y que nos ayudes, Padre Celestial, a reflejar, Padre, todas tus bendiciones en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mi amada hermana Ana Milena García, desde el sur de la Florida. Que Dios me la bendiga. Amén. Vamos a terminar, mis amados hermanos, sintonizando un himno más para la gloria del Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta maravillosa noche, amados hermanos. Que el Señor nos lo bendiga. Vamos a cerrar nuestra transmisión escuchando algunos himnos. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar, del mal queriendo
cansado, hazme nuevo, tan herido, sáname, angustiado se mi guía, tan vacío, lléname, soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús, me recibes sin vacilar, para Dios.